Entonces, son circuitos que, bueno, procesan una señal o reciben una señal en su denominada entrada y en la salida se tiene una señal obviamente más grande. Y además esa señal de ese circuito se aplica a un transductor de audio, en este caso a un parlante. Y a través del parlante podemos tener nosotros el resultado, ¿no?, de la amplificación de la señal de audio en señales acústicas. Ya, eso hace un amplificador de potencia. Ya. Bueno, aquí dice que las señales son normalmente pequeñas, sí. Y bueno, se tienen algunos ejemplos de donde se puede obtener estas señales, ¿no? Bueno, reproductor de cassette ya no existe, ¿no? Reproductores de cassette, pero sí se podía utilizar de eso, de CDs, o en este caso ahora de un celular, ¿no? O también directamente de una antena. Obviamente, para recibir de una antena, no solamente es la etapa de potencia, ¿no es cierto? Existen muchas otras etapas más, ¿ya? Entonces, son señales que se amplifican para poder tener, digamos, una señal acústica eh, bastante audible. De que sea más o menos audible, o sea, las emisiones tengan más potencia o menos potencia, depende del circuito, del circuito de amplificación o del circuito de amplificación de potencia, ¿no? Luego, estos circuitos principalmente se tratan en base a lo que es el tratamiento, sí, de potencia, ya, si es análisis de potencia, ¿no? Principalmente en estos circuitos, ya. Y luego también se toma, antes de llegar al parlante, al speaker, tiene que haber lo que llaman aquí un adaptador de impedancia, un otro componente. No siempre es directo, ¿ya? Entonces pueden ser transformadores, sí, transformadores de audio, o también pueden ser condensadores en la salida, acoplamiento por condensador, por transformadores de audio, por inductance también hay, pero los más utilizados son por transformador o por, eh, por condensadores. En los de alta potencia son por transformadores, ¿ya? Los con condensadores sí existe, pero también ya están, no, ya hay circuitos integrados para esto, para ciertas potencias, pero en la salida suele haber siempre, o existe siempre un condensador. Ya, los condensadores son del orden de los microfarads, por si acaso. Entonces decíamos de que el tratamiento se lo hace en base a análisis de potencia. Entonces vamos a hacer un rápido repaso sobre esta parte, ¿no? Sobre qué es el análisis de potencia, ¿ya? Entonces tenemos aquí para nosotros un circuito, así visto, para nosotros es un circuito de polarización, si toda la alimentamos con una fuente en continua, obviamente van a existir la circulación de cocientes de base, de colector, y en el circuito van a existir lo que llamamos caídas de voltaje, caídas de tensión, o sencillamente tensión en los componentes. En la resistencia de base, en la resistencia de colector, luego entre colector y emisor, y entre base y emisor. Entre base y colector, bueno, no se tiene, bueno, existe, ¿no?, una tensión, pero que no es medible, ¿ya? Pero no existe circulación de cociente, además. Será diferencia de tensión, de potenciales que existe entre colector y base. No se puede medir, a no ser que, digamos, se tenga un instrumento de súper alta impedancia interna, así tal vez. Pero no existe cociente, no existe una juntura que está polarizada inversamente, ¿ya? Por situación, lo que se toma en cuenta es la tensión entre colector y emisor y entre base y emisor. Va a haber una cociente de colector emisor y también va a haber una cociente entre base y emisor, ¿no es cierto? Entonces, como existe circulación de energía, bueno, de cociente, aquí existe energía eléctrica, va a haber disipación de potencia, ¿no es cierto? Va a haber una disipación de potencia en RB entre base y emisor, va a haber una disipación de potencia en la resistencia de colector, después va a haber una potencia entre colector y emisor, y va a haber una potencia que nos suministra la fuente. Y obviamente las leyes eléctricas nos dicen, ¿no?, y también por el asunto de la conservación de la energía, y la electricidad es una especie de energía, ¿no es cierto? Entonces, esta es una fuente que nos va a proporcionar potencia, ¿ya?
y esa potencia que nos suministra esta fuente va a ser igual, es leyes eléctricas, ya sabemos, a la suma de todas las potencias que se generan o que se producen en este circuito. Sencillamente eso nos dice. Ya, entonces, pero nosotros queremos saber la potencia que se disipa en el dispositivo. Así visto, tendría que ser entre colector emisor más la tensión base emisor. Y bueno, veremos. Entre colector y emisor la potencia va a ser dada por esto, ¿no? La tensión que puede existir entre colector y emisor y la cociente de colector. Ya. Todo es continuo en este caso, por si acaso. Entonces, como en este caso se supone que es un circuito que está polarizado para poder trabajar como amplificador, ¿ya? Entonces tiene las condiciones entre colector y emisor, la mitad de UCC y todo eso. Eh, eh, la relación que existe entre cociente de colector y la cociente de base está dado por el beta de amplificación, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta eso, sabemos que esta cociente de base va a ser bastante, mucho menor a esta cociente de colector, por lo menos un promedio de 200, ¿no? Porque los transistores de señal nos estamos dando cuenta, o hemos dicho, de que su ganancia de cociente es de acuerdo a hoja técnica, de 200, ¿ya? Entonces, cociente de base siempre va a ser bastante pequeño con el cociente de colector. Entonces, decíamos, la potencia entre colector y emisor va a estar dada por esto. Entre base y emisor va a estar dado por esto. Entonces, pero como es bastante pequeño con esto, entonces, con potencia de base es demasiado pequeño y se cumple esta relación, ¿no? Por lo tanto, la potencia entre colector y emisor va a ser la potencia que se disipa en el dispositivo. Es como si todo el transistor estuviera disipando potencia y eso prácticamente es igual a la potencia que se disipa entre colector y emisor. Es lo que se quiere decir en esta parte, ¿ya? Ahora, entonces decir, ¿no? La potencia que se disipa en el OJT es la potencia que se disipa entre colector y emisor. Entre colector y emisor. Que faltaría, digamos, tal vez, ¿no? Decir colector y emisor. Entonces necesitamos saber la tensión entre colector y emisor y la corriente que está circulando entre colector y emisor, ¿ya? Para conocer la potencia que se disipa en el transistor. Y la potencia que se disipa en la carga va a estar dada por esto, ya, no hay mucho problema. Y la potencia que nos entrega la batería va a ser, ¿no? A la tensión en los bornes de la batería más la corriente entre colector, que es claro, la corriente de colector más la corriente de base, pero la corriente de base es bastante pequeña, por lo tanto, a esto nomás. Ya, entonces digamos como que esta llama no se toma en cuenta por las cantidades, ¿no? De corriente que existe por aquí sobre todo, que es bastante menor a ICQ. Y bueno, decíamos, ¿no? Que la potencia total es a la suma de las potencias en los componentes del circuito. O sea, la potencia total que nos suministra la fuente es igual a la suma de las potencias que se disipan en los componentes del circuito, ¿ya? Entonces, es lo que se está queriendo mostrar de esta forma, ¿no? Que en la rama de colector emisor tenemos esto, ¿no? La tensión de la fuente va a ser igual a la suma de estas dos tensiones en la resistencia y en el colector emisor. Multiplicando por la cociente de colector, desde pues vamos a tener esto. Esto es potencia, es potencia de la fuente, es la potencia que nos suministra, no, que se disipa en la resistencia y es la potencia que existe entre colector y emisor, la potencia que se desarrolla entre colector y emisor y es igual a la potencia del dispositivo, ¿no? Estamos llegando a lo que hemos dicho a un principio, la suma de la potencia que existe en la resistencia más la potencia entre colector y emisor es la potencia de la fuente. Ya, sin embargo, pero estrictamente sería más la potencia en RB y más la potencia entre base y emisor, ¿no? Pero por las características de la corriente y todo eso, entonces es totalmente pequeño con relación a las otras potencias. Ya, ese desarrollo de potencias se puede eh, graficar en un denominado gráfico de potencia. Esquematizar, dibujar, denominado gráfico de potencia, en donde esto es la corriente de colector, el eje vertical, el eje horizontal, la tensión colector-emisor. Ya, entonces tenemos la tensión UCC, a la mitad está colector-emisor, ¿no? Para que esto va como amplificador. Es la corriente de reposo y tenemos aquí
una especie de cuadrículo cuadrado, ¿no? Esta parte, a ver, esta parte es PRQ, porque en PRQ tenemos la tensión entre UCC y menos tensión colector emisor, por la corriente que lo está circulando. Entonces, esta área nos representa la potencia que se disipa en la resistencia. Y entre colector e emisor tenemos la tensión colector-emisor por este mismo cociente de colector, y esta área nos representa la potencia que se desarrolla entre el colector y emisor, y eso para nosotros es la potencia del dispositivo. No hay mucho problema en poder identificar eso. Ya, esto es solamente con continuo. Ya, solamente con continuo. Ahora, cuando no existe, o bueno, cuando existe presencia de señal, ya cuando existe presencia de señal en ese circuito, ya, ¿cuándo va a ser esa situación? Va a ser así, más o menos. Tenemos ese circuito, ¿no? Ya, para que exista presencia de señal, necesariamente tiene que haber otra circuitería así. Eso ya nos recordamos ya cuando se hacía el tratamiento de señales en los denominados circuitos amplificadores de pequeña potencia o baja potencia, ¿no es cierto? Por lado de la base, pues tipo de circuito ingresa la señal. Este es una especie de generador que puede ser la representación de cualquier dispositivo que nos pueda entregar una señal de audio, ya, pero que solamente está representado como un generador. Entonces, esta señal viene por aquí, pasa por este condensador CD, que es de acoplo. Condensadores trabajan con señal alterna, no hay ningún problema, viene por aquí. Y esa señal se recoge de colector hacia tierra a través de este condensador de acoplo, trabaja con alterna, y la señal amplificada se la ve en la resistencia RL. Y la tenemos aquí, la tensión salida, ¿no? Amplificada, la tensión de la señal. Y aquí tenemos la tensión de ingreso, un voltaje de ingreso. CB y CC son condensadores de acoplo. ¿Qué hacen? Nos acoplan las señales alternas, esta entrada y a la vez esta salida hacia este dispositivo, que puede ser un parlante, por decir. Y las continuas siguen existiendo solamente en este circuito, nada más. ¿Por qué? Porque este condensador no deja pasar continuo. Este condensador tampoco la deja pasar continuo. Entonces aquí existe continua, tensión continua, colector emisor y tensión base emisor continua, ¿no es cierto? Pero a la vez, aquí va a existir, debido a esta señal alterna, va a existir una corriente de colector debido a la componente alterna. Va a haber en base otra corriente debido a la componente alterna. Aquí van a haber dos corrientes, una continua y otra alterna. En colector igual, continua y de alterna. De alterna con la simbología con letras minúsculas, ¿ya? Por si acaso, aunque no se note mucho aquí. Lo mismo con las tensiones. Entre colector y emisor va a haber una debido a la continua y otra va a haber debido a la alterna. Entre base y emisor igual, no está aquí, pero existe. Una tensión base emisor debido a la continua y una tensión base emisor debido a la alterna, ¿no? Entonces, lo que se está mostrando aquí en estas gráficas, estoy intentando mostrar, por ejemplo, con la corriente de colector, existe así. La continua, línea segmental. Y esa línea continua lo ve como su eje para poder desarrollarse la forma de onda de la alterna. Se trabaja con señales de muestra senoidales. El senoidal lo ve como su eje de referencia, está continuo aquí, así. Luego, para tratamientos matemáticos, así para análisis, se la puede hacer esta traslación de ejes. No hay ningún problema, sin perder ninguna información. Eso me está tratando de mostrar aquí, ¿no? Luego, con la tensión colector emisor, lo mismo. Existe una alterna y esa alterna se desarrolla sobre la continua, ¿no? Y lo mismo esto para tratamiento, ¿no? Del análisis, para hacer análisis la puede ser esto. Lo que sí en este circuito, esto es lo que va a suceder. Entre la forma de onda de la corriente de colector y la forma de onda de la tensión entre colector y emisor son senoidales. Sí. Trabajan al mismo periodo, a la misma frecuencia, que sí tienen los mismos periodos para poder completarse la forma de onda. Pero si se dan cuenta, miren, están desfasados en 180 grados, tanto la corriente como la tensión entre colector y emisor. Eso sucede sí o sí. Cuando la corriente de colector debido a la alterna es un valor máximo,
la tensión entre colector y emisor va a tomar valor mínimo, ¿no? Y así sucesivamente. Y cuando la cociente de colector debido a la altena toma valor mínimo, entonces la tensión entre colector y emisor toma un valor máximo. Entonces están desfasados en 180 grados. Segundito. Ya la batería de la fuente. Entonces están desfasados en 180 grados. Eso sucede sí o sí. Ya. Entonces el análisis de potencia ahora aquí, existiendo componente alterna en el circuito. Ya. Entonces podemos ver esto. Ya hemos dicho todas formas. La tensión entre colector y emisor va a ser a la suma de estas dos tensiones. En este caso así. Ya hemos dicho colector y emisor en reposo. Bueno, la continua en reposo se la maneja también así. Ya. O como Q. Con Q más aquí de quiescente, de quieto, algo por ahí. Después, la tensión componente de colector emisor debido al alterno. Las cocientes también existen las dos. Existen las dos, sí. Debido a la continua o reposo y debido al alterno. La potencia que nos estaría entregando la fuente o la batería es esta, la potencia instantánea. A un UCC multiplicado por la cociente que está proporcionando la fuente, ¿no? Entonces esta cociente es igual a esta. Dos cocientes existirían, ¿no? Una debido a la continua y otra debido a la alterna. Ya. La tensión a la fuente siempre va a ser esta, ¿no? Continua siempre, no va a variar. Ya. Es una sola. Bueno, y aquí la cociente son dos, ¿no? Una está proporcionando una continua y a la vez una alterna. Ya. Entonces hacemos algunas operaciones aquí, llegamos aquí y queremos, desde cuando se tiene formas de andar así, lo que se tiene o lo que se debe hacer es sacar la potencia media. Entonces utilizamos solamente el concepto de potencia media, que si conocemos, ya empezamos la función, después separamos así de esta manera. Entonces, es continuo. Ya sabemos, ¿no? Por una integral continua es lo mismo. Ya, empezando todo esto va a ser esto. Y en esta parte, esta continua sale afuera y hay que integrar esto. Pero el promedio de una señal senoidal, de una onda senoidal, sabemos que eso es cero, ¿no es cierto? Está como es promediando las áreas. Pero para las características de la onda senoidal es la onda positiva es igual a la onda negativa, por lo tanto sus áreas son iguales y el promedio eso es cero, ¿no es cierto? Es lo que está mostrando esto. Y por lo tanto, tomando en cuenta, entonces aquí se tiene que la potencia que nos suministra la fuente va a ser igual a la tensión en los bonos de la fuente de la batería multiplicado por la cociente de colector, ¿no? A eso va a ser igual. Entonces, lo que está haciendo, está remarcando es, ¿no? La potencia que nos proporciona la fuente en presencia de señal como en ausencia de señal es igual a la potencia entregada por la batería. O sea, la potencia que nos entrega la fuente, la batería, es igual a la potencia, bueno, es igual, es igual a la potencia, bueno, leeremos exactamente, la potencia tanto presente de señal como en ausencia de señal es igual a la potencia que nos entrega la batería, ¿no? Eso es. Ya. Entonces, para saber la potencia que nos está entregando la batería cuando existe presencia de señal, suficiente es conocer la cociente de colector en continua, multiplicamos por la tensión bond de la batería y eso es la potencia que nos está entregando la batería cuando existe presencia de señal. Y cuando no existe presencia de señal, también es lo mismo. Ya se está tratando de remarcar aquí. Ahora, la potencia que se disipa en las resistencias de colector, más conocido por nosotros así, pero en este caso ahí hemos dicho es normalmente una resistencia de carga. Por eso está aquí esto así.
Entonces, la potencia instantánea también va a ser eso. La resistencia es constante. Esta cociente de colector son dos cocientes, estos. Reemplazamos esto ahí y vamos a tener esto, ¿no? Bueno, desarrollando esto, esta expresión, vamos a tener esto, ¿ya? Luego queremos saber la potencia, sacamos la potencia media, aplicamos el concepto de valor medio y tenemos esto, ¿no? Y, bueno, hacemos operaciones, separamos, llegamos a esto. Entonces, aquí integramos. Esto es continuo, ¿no? Sale, esto así, de la integración, ¿no es cierto? Después, bueno, aquí esta es constante, sale, y llegamos a esto. Y en esta parte, esta constante sale de la integral y tenemos esto. Si aquí analizamos, es no hay problema, se mantiene, ¿no es cierto? Aquí nos fijamos en esta parte sobre todo. Estamos integrando una onda senoidal. Estamos promediando. Positivo con negativo son iguales y sumando va a ser cero. Y es lo que estamos mostrando esto, ¿no es cierto? Y esta parte va a ser esto, nos acordamos. Va a ser igual al valor eficaz de esta alterna al cuadrado. O sea, aquí hay una raíz, digamos, es eso, ¿no? Esto va a ser el valor eficaz de la onda alterna al cuadrado. Esta parte. Por lo tanto, finalmente esta PRC tendría que ser esta. Esta es la potencia debido a la componente continua. Y esta sería la potencia que se disipa en esa resistencia debido a la componente alterna. Entonces, en la resistencia existe una disipación de potencia tanto en continuo como también en alterno. Es lo que se está queriendo mostrar aquí. En la resistencia RC o en la resistencia de carga, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, aparte de tener el valor de la resistencia RC, tenemos que conocer cuánto es la corriente en continuo y cuánto es la corriente en alterno. Esta corriente en continuo no hay problema, es el producto de la polarización, ¿no es cierto? Entonces, es lo que tenemos que conocer, ya sea su valor máximo o el valor eficaz directamente de esta corriente alterna. Teniendo eso, hacen las operaciones y tenemos la potencia total que se cita en la resistencia de carga, ¿no? Entre colector emisor, sí, en el dispositivo, ¿no? Entre colector emisor, hemos dicho que es igual la potencia que se disipa en el dispositivo. Entonces, para ello, decimos, la potencia que nos estaría suministrando la fuente tendría que ser la suma del dispositivo o entre colector emisor y más la potencia que se disipa en RC, en la resistencia de colector o en la resistencia de carga. Entonces, para saber potencia del dispositivo, podemos hacer este despeje. Luego, PCC. Bueno, primeramente PRC es esto. Hace rato no hemos encontrado esto, ¿no es cierto? Reemplazamos. Ya. Después, también esto de acuerdo, es la 4 más antes, más adelante, es igual a esto. Así, ¿no? Bueno, es la potencia que nos está proporcionando la fuente en continuo. Y eso va a ser a la suma de la potencia en la resistente de carga más el colector emisor, nada más. Entonces esto empezamos aquí y llegamos aquí. Y venimos aquí. Después aquí vemos esto. Esto con esto se va, ¿no es cierto? Y tenemos, queda eso con eso. Y aquí está. Entonces aquí nos dice que la potencia que se disipa en el dispositivo cuando existe presencia de señal va a ser a la diferencia de la potencia que se disipa debido a la continua menos la potencia en alterna, pero en la resistencia de carga. Eso no está haciendo. Por lo tanto, esta potencia siempre tiene que ser mayor a esto, ahí, para que exista potencia. Si son iguales, no existe, no disipa potencia el transistor cuando existe alterno, ¿no es cierto? Y esto es alterno, el valor eficaz. Esto es continuo, ¿no es cierto? Y se la puedes representar lo que se llama un esquema de potencia o un gráfico de potencia de la siguiente manera. Existe corriente continua, aquí está. Existe tensión con el transmisor continuo. Ahora sí, ¿dónde está? Pues eso. Esto es eso. Después, existe corriente de colector. Aquí está, existe corriente de colector. Esta corriente de colector
debido a la alterna, donde se las representa. Aquí está, este punto vamos como referencia, hacia abajo, así, pero en valores máximos. Esto tiene su valor máximo, en valor máximo. Y de este punto hacia la izquierda son voltajes. Representamos la tensión debido a la componente alterna, voltaje debido a la componente alterna, en valores máximos. No está aquí, pero sí se las representa así. Componente alterna máximo. Ya. Esto es entre colector emisor. Ya. Entonces, estrictamente, bueno, decía hace rato, tomamos en cuenta señales de prueba, sí. Ya. Pero también hemos hablado que son señales de audio. Ya. Señales de audio. Y las señales de audio, bueno, a ver, se quedaron, ya está un poco dibujado, vamos a volver después. Aquí está. Más o menos se representan aquí. Existe una variación de amplitud. También existe una variación de frecuencia. Aquí no se nota, ¿no? La variación de frecuencia. Ya. No son las señales de audio, no son, ¿cómo es? Amplitudes constantes y tampoco frecuencias constantes. Constantemente va variando en amplitud y constantemente va variando en frecuencia. Ya. O sea, aquí diríamos, por ejemplo, la amplitud va con el volumen, sí, con la potencia de la voz, ¿no? Aquí más o menos que en estas partes es como que, digamos, estuviera gritando, ¿ya? Y en estas partes de abajo es como que estuvieran hablando en tono bajo, por decir, con eso va la amplitud. Y la frecuencia, bueno, aquí no se nota, ¿no? Digamos es así, uno, y después por aquí, digamos, es así, ¿ya? Estas frecuencias bajas, estas frecuencias altas, ya, de una manera general. Cuando las frecuencias bajas, cuando las frecuencias son bajas en el sonido, sí, en la voz humana en este caso, es como que uno está hablando, digamos, en tono grave o grueso. Y cuando las frecuencias son así, entonces la voz es aguda, ¿no? Aguda. Son graves. Voz delgada o voz gruesa. Y cuando hablamos, hay momentos en que hablamos pues, con un tono como es con algo de voz gruesa, por decir, ¿no es cierto? Y hay momentos en que, por ejemplo, gritamos o chillamos por sí, o casi cerca de chillar o gritar, entonces se hace más aguda la frecuencia, son así, ¿no es cierto? Eso de una manera general, porque después todos tienen una, a veces es más grave o más, un poco más delgada, ¿no? Pero siempre existen así, ¿no? Esa es la forma de onda estrictamente del audio. Por lo tanto, este tiene un valor máximo, ¿no ve? Entonces, esos valores máximos se debe estimar, ¿ya? Se debe estimar, por lo tanto, en voltaje. Estimando eso, entonces eso tiene que ser máximo igual a la tensión colector-emisor de ese pozo. ¿No? Esto sobre todo con la tensión colector-emisor. Y esto automáticamente se tendría que ajustar, o si estimamos esta cociente de colector, debido a la componente delta, su valor máximo debe tomar igual a esta ICQ, más no. Si esto se sale por aquí, se pierde información. Si esto sale por aquí, se pierde información. Ya. Entonces, viendo eso, digamos, es así. Aquí se forma un triángulo y eso es debido la potencia debido a la componente alterna y toda esta área es debido a la componente continua y esto también debido a la componente continua en la resistencia de carga. ¿No es cierto? Y estas expresiones nos representarían esto. Potencia en el dispositivo, todo esto menos esto. En el dispositivo es todo este cuadrado. Y esto nos está representando esta parte, este triángulo, ¿no? Entonces es la potencia del dispositivo. De todo esto estamos esto. ¿Ya? Y por si acaso esto en valores no está aquí, en valores eficaces se la puede representar esto y nos sale esto por esto en valores máximos sobre 2. Entonces, como si tuviera un cuadradito, dividimos sobre 2 y nos sale este triángulo. No está aquí eso. Bueno, aquí algunas características sobre el funcionamiento de esta instancia, ya que el voltaje de estructura del colector emisor en base tierra se las representa así. Entre colector emisor y entre colector base también se las representa así.
¿no? Voltaje de estructura entre base, colector base con emisor abierto. Colector base con emisor abierto y esto es colector emisor con base abierto. Con base abierto. Le falta una B aquí. Entonces, por eso base abierta. Y aquí le falta una E con emisor abierto. Estos son datos de fabricante. ¿No? Datos de fabricante. Límites de tensión entre colector y emisor. Y límites de cociente. Bueno, IC máximo nos proporciona también el fabricante cuál es la cociente de colector máximo que puede manejar un transistor. Ya sea en cualquier de los transistores de señal, de potencia, media potencia, ¿no? Siempre el fabricante nos va a proporcionar también esto. Entonces, eso para no sobrepasar estos límites en el trabajo en el circuito para escoger, para diseñar un determinado circuito. Con las potencias lo mismo. Siempre el fabricante nos va a proporcionar una potencia máxima de disipación del dispositivo. Entonces, la potencia de disipación que hemos estado hablando, que se desarrolla en un determinado circuito, no tiene que sobrepasar este valor que nos proporciona el fabricante. Está por debajo. Normalmente se lo hacen en un 25% por debajo y en otros casos inclusive más de ello, un 50% inclusive para asegurar. Y dependiendo de la potencia de disipación también, bueno, se debe estimar o diseñar un disipador térmico o un radiador. ¿Ya? Ya, ahora estrictamente entraremos a lo que son los amplificadores de potencia. Decíamos que el tratamiento es más con señales de audio y las características ya las hemos mencionado de esas señales de audio. Pero para el análisis se toma como si fuera una señal que trabaja sobre todo con amplitud constante, pero estrictamente es así. ¿Ya? O sea, hacer un análisis con esto ya es más complicado, ¿no es cierto? Entonces prefiere hacérselo análisis con la señal de prueba, llaman también así, ¿no? Sobre todo en control. Ya. Bueno, aquí decimos amplitud de frecuencia variable. Las frecuencias de audios están entre 20 Hz y 20 kHz. Las audibles. ¿Ya? Más de 20 Hz ya no están audibles. Este totalmente delgadito, es bien bastante aguda. Más allá ya no se nota. Se puede hacer la prueba con general de función. Se va a tratar de hacer la prueba. Ya. Luego. Ahora, las señales de audio, el proceso se la puede ver, digamos así, para nosotros, un ejemplo, digamos así, más rápido, es con en un receptor, o una radio más comúnmente conocido, más popularmente conocido. Bueno, existen ahí varias etapas. Estas son las etapas principales, ¿no? Una de radiofrecuencia y otra de audiofrecuencia y la salida. En radiofrecuencia, la entrada es por la antena. Por aquí llega la señal, o sea, del éter, del aire. Las señales viajan, son los viajeros, se llaman también así, viene por aquí. Y en señales eléctricas viene por aquí, en esta antena. Capta así. Son tan pequeñas y esta etapa de radiofrecuencia lo que hace es amplificar estas señales. Son dos señales aquí, una portadora, ¿no? Y otra, claro, y otra la señal de audio. Ya, sí, portadora se llama, sí, portadora. Ya, dos señales bien. La audio es la que pasa por aquí, ¿no? Y la otra, la que está llevando al audio, diremos así, por aquí se va a tierra, ¿no? Se va a tierra solamente, o sea, a ver, de aquí está dibujado. No, no, ahí no. Ya, se representa así, han debido ver tal vez en alguna bibliografía. Vamos a tener que empezar algunos minutos. A ver, haremos así. Han debido ver así, envolvente lo llamo. Entonces, es la señal de audio así y la señal portador es así. A una determinada frecuencia trabaja. Así. Amplitud modulada. Existen varios tipos de amplificación, de amplitud, de modulación, ¿no? En este caso, una amplitud modular, ¿no? AM. Entonces, estas formas de onda son las que viajan aquí. El audio es con variaciones y esta es la portadora. Estos ingresan aquí y aquí separan primeramente estas dos formas de onda y solamente amplifican estas partes del externas, por decir.
y la del medio va a desaparecer. Se va a 10. Entonces aquí solamente existe esta parte de externos, ya, pero amplificada. Entonces esta etapa de audiofrecuencia, esta señal que existe, que es más grande que la que entra aquí, nuevamente lo amplifica hasta tratar de llegarlo aquí lo más posible y los efectos se notan aquí en el parlante del speaker. Entonces, una etapa de radiofrecuencia y una etapa de audiofrecuencia. Aquí trabaja con señal de radiofrecuencia y aquí ya solamente con audiofrecuencia, con la parte de arriba la envolvente, nada más. ¿Ya? Y además, ahora, aquí nos interesa. Esa etapa puede tener las siguientes etapas principalmente. Todo esto es la etapa de audiofrecuencia. Un preamplificador y un amplificador de potencia. Aquí puede ser uno, dos o tres circuitos preamplificadores. Son circuitos de señal también estos. ¿Ya? Y aquí un amplificador de potencia. Esta parte es lo que vamos a ver. Y a las salidas decían el speaker. ¿Ya? Luego, estos amplificadores se clasifican así. Amplificadores clase A, B. Es con la forma de cómo están amplificando las señales senoidales. Clase B, clase C, clase D, y existen otros más que están apareciendo. En bibliografía tenemos la B, D, B y C. D tenemos también algo, pero no, tal vez podemos verlo como uno que no es tan completo. ¿Ya? Pero existe. Vamos a ver nosotros esta parte. Después ya se parecen ya a las fuentes conmutadas en su funcionamiento. Son troceadas. Y en la etapa de salida tienen un filtro. ¿Ya? Y lo vuelven a descomponer y lo vuelven, digamos, una onda así alterna, ¿no? De continua, no, de troceada a alterna. De señales digitales también pueden decirle a señales de esas alternas, ¿no? O sea, señal analógica, porque las que están bien son señales analógicas. Ya, ahora, el amplificador clase A. Eh, Clase A se la puede representar gráficamente así como lo estamos viendo en la figura. Estamos utilizando principalmente las curvas de trabajo para emisor común. Es la que habíamos obtenido también en el laboratorio, ¿no es cierto? Bueno, virtual y también presencial, o de una manera práctica lo vamos a obtener y las curvas van a ser así totalmente similares, van a ser, si no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, sobre las curvas de trabajo, se ha estado explicando de que se pueden identificar o existen dos zonas principales. Bueno, en realidad son tres, ¿no? Pero en dos se la ve. Una es la parte del medio, ¿no es cierto? Eso se la conoce como zona de amplificación o también zona activa, ¿no es cierto? Y en esta zona vemos que curvas están pasando así. Y cada curva se la representa punto por punto, sabemos, ¿no es cierto? Y esos puntos o los puntos de esa curva están representados por una cociente de base, una cociente de colector y una tensión colector-emisor. ¿No es cierto? Es lo que sucede. Entonces, en este punto, si bien la cociente de base es la misma, pero cociente de colector no siempre va a ser la misma, la tensión colector tampoco, en esta otra parte tampoco, en esta otra parte tampoco, o por aquí tampoco, ¿no? Hay una cantidad de puntos de trabajo ahí, si se la conoce así, que nos definen una determinada curva así, en un BJT, ¿no es cierto? Ahora, cada punto hemos dicho de que está conformado por una cociente de colector, cociente de base y tensión colector emisor. Y luego, también sabemos que existe una relación de cociente de colector con cociente de base. Y esa nosotros lo conocemos como beta, ganancia de cociente. ¿No es cierto? Miren, en todos estos puntos va a haber una ganancia diferente de cociente. ¿No es cierto? Y también eso está en una de las preguntas del laboratorio.
bueno, una buena parte, la mayoría por lo menos se ha dado cuenta. Y ha visto que hay una cantidad de ganancias por aquí. Obviamente todo es en continuo, ¿no? La ganancia que nos proporciona el fabricante está en esta zona de 200. ¿Ya? Y todos estos, si son diferentes valores, son valores mayores, cercanos a 200. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que esta zona es zona activa. ¿Ya? Zona activa, zona de amplificación. ¿Ya? Después existe otra curva por aquí, bueno, no se intercepta así, es la zona de saturación y otra es la zona de corte. En la zona de corte el transistor no trabaja, no existe cociente de colector, pero entre colector y emisor existe una tensión que es igual a la de la fuente, ¿no es cierto? Y en la zona de saturación, bueno, están estas partes de la curva, ¿ya? Entonces ahí existen también bets, porque están formadas por cociente colector y cociente de base, ¿no? Además la tensión colector-emisor. Entonces la relación que existe aquí entre la cociente colector y la cociente de base son pequeñas. Se han debido dar cuenta, se fijan en sus informes, ya sus originales, si han hecho esto. En esta parte, cocientes se van a fijar que son pequeñas con relación a esta parte. Ya, entonces, y en esta zona, la tensión colector-emisor es cerca a cero. Ya, cerca a cero. ¿Qué quiere decir? Que colector-emisor se comporta como interruptor cerrado. Y en un interruptor cerrado entre los bornes, la tensión cuando está cerrado es cero. Y aquí entre colector-emisor, si no es cero, es cerca a cero. Por eso se dice interruptor cerrado, ¿no es cierto? Y cuando el punto de trabajo está por esta parte, y si el punto de trabajo está por esta parte, es cero, ¿no? Con no existe de cociente de colector, ya va a ser cero. Y la tensión colector-emisor va a ser al de la fuente, UCC. Es como si hubiera un interruptor abierto. En un interruptor abierto no existe cociente entre sus bornes y la tensión entre sus bornes va a ser al de la fuente. Entonces, interruptor abierto, interruptor cerrado. Entonces, cuando llega en este son el punto de trabajo, o está el interruptor abierto o cerrado. Y en esta parte, presto para trabajar, dispuesto para trabajar como amplificador de cociente, ¿no? Ya, entonces con todo eso se hace en electrónico 1, ¿no es cierto? Entonces un repasito rápido. Entonces nosotros ubicamos nuestro punto de trabajo, bueno, hay una recta de carga con todo eso, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces para diseñar el circuito, el punto de trabajo a la mitad. Aquí lo han subido ligeramente, por aquí así. Entonces tenemos el punto de trabajo de continuo y de ese punto de trabajo se traza una línea perpendicular así. Y sobre esa línea perpendicular a la línea de trabajo se representa las señales de base. Así, ya, las señales de base, sí. Es la corriente que está ingresando por el lado de la base. Ya, entonces, y esto viene hasta aquí, sí. Después de aquí, el eje para la representación de la corriente de colector. Ya, entonces esto, o esta corriente es el reflejo de esta corriente, pero es amplificada. Amplificada, existe corriente de base y que existe. Otros de este lado lo dibujan, ¿no? Entonces, estamos dibujando así. Esta corriente está en fase, digamos, con esto, pero amplificada. ¿Ya? Y bien esto así. Con la tensión colector-emisor. Entonces, ¿dónde estamos? Ah, y para las amplitudes de las ondas, se traza una línea así y viene aquí así. Si esto haríamos en escala, entonces, estas van a ser pequeñas con relación a estas van a ser siempre más grandes, ¿no? Porque el cociente de base son bastante pequeños con relación al cociente colector, ¿no? Automáticamente, si dibujamos escala, se nota eso. Con la tensión colector-emisor, punto de trabajo en este caso viene por aquí,
Así no hay mucho problema. Esto es ahí. Ya. Entonces decíamos, cuando el valor máximo de la cociente, o cuando la cociente toma un valor máximo, la tensión colector emisor toma un valor mínimo. Aquí está, ¿no? Así. Y aquí la cociente, bueno, de base que está en fase con la colector, toma un valor mínimo y esto va a un valor máximo, ¿no? Ahora, este valor máximo estrictamente no puede llegar hasta aquí, porque la tensión colector emisor de saturación siempre va a existir en BJT, ¿ya? Entonces, eso es esta diferencia. Es por características constructivas, ¿no? Del transistor, ¿ya? Siempre va a haber esto así. Esta parte de la tensión colector emisor en esta parte. Y se va formando la onda así de esta manera. Entonces, estrictamente se lo puedes presentar así. Ahora, aquí, toda esta corriente de base se está amplificando enterito. No existe pérdidas de corte, nada, ¿no? Y tenemos la corriente colectora así también enterito. También con la tensión colectora inicial completo. No se corta nada. Ahora, ¿cuándo puede existir un recorte aquí? ¿Ya? Cuando esta corriente de base, digamos, sea grande. Por decir, hasta aquí esto así, abajo también así. Entonces nos vamos a dar cuenta esto así. Bien, esto viene así, esto así. Pues si esto viene aquí, así, esto tiene que venir hasta aquí, y esto más o menos por aquí abajo, digamos. Y aquí tendría que formarse esto así. Inclusive más lo haremos aquí. Exageraremos un poco más. Ya. Aunque estaba bien. Ya. Admitir. Sí, está bien la onda que estamos dibujando esto así. Ya. Así digamos. Entonces aquí esto tiene que bajar. Entonces esto tiene que venir aquí. Son las líneas de referencia que no se debe sobrepasar entre este extremo y este extremo. Esto es estrictamente aquí, ¿no es cierto? Así como si lo vemos. Entonces, mira, esta onda está sobrepasando esta línea de referencia. Entonces aquí, si es que tendría que dibujarse esto así, ya no. Esta parte se va a borrar, ¿no? Y tendríamos esto aquí, también esto, así, más o menos, ¿no? Esto así recortado, una especie de ondas cuadradas, por decir. Se está perdiendo estos picos aquí abajo. Esta corriente de base no tiene que sobrepasar estas referencias de la línea de la recta de carga. No tiene que sobrepasar. Y eso de alguna manera nosotros debemos saber cuando se trata de diseñar, ¿no? Muchos digan, ¿qué vamos a diseñar? Pues hay bastante gente negativa, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trata de diseñar, se debe estimar estas ondas, las que estamos ingresando a, a la base de un circuito amplificador. No se puede utilizar de métodos analíticos netamente con la ayuda de un osciloscopio, también armando un circuito así. No se debe estimar para que no exista esto. Y en osciloscopio se puede ver esto cuando existe esto así. Son ondas de cortadas. Yes. Si hay tiempo vamos a poder ver. Ya. Vamos a ver cómo están, ¿no? En prácticas el próximo martes, cuando estemos armando los circuitos de polarización, ¿no? Ya, es lo que sucede. Con esto igual se van a producir los recortes. Automáticamente va a venir por aquí, esto va a venir por aquí y recortados van a estar, ¿no? Por aquí, digamos, ¿no? Todo esto ya se va a perder, ya. Pero cuando es todo, entonces clase A. Cuando está así, ya no es clase A. Ya, eso es amplificador clase A. Debería ser el amplificador de potencia clase B. Y aquí donde está algo. Bueno, sobre todo con la corriente, ¿ya?
La cociente máxima siempre tiene que ser menor a la cociente, con relación a la cociente colector. Cociente máxima siempre tiene que ser menor a esta cociente de colector de trabajo. Aquí nuestra cociente de colector de trabajo es esta. Esta cociente, ¿no es cierto? Entonces, esta parte, a ver, esta onda no tiene que sobrepasar esta parte y ser en este caso negativo, ¿no es cierto? Y no es negativo, esto aquí así va igual, ¿ya? Caso contrario, se va a saturar, se va a perder, se satura, se llama, ¿no? Se pierde esa información, ¿no? Entonces viene aquí, hasta aquí nomás, a lo que estamos dibujando esta parte. Entonces esto se goza. Y así va, es igual. Ya. Eso se está queriendo mostrar aquí, esto. El amplificador clase B. En el amplificador clase B, lo que tiene que existir es una pérdida, digamos, de señal, diremos así, en la parte de abajo, los picos negativos. Aquí está así, ¿ya? Entonces, para ello, el punto de trabajo se debe ubicar, ¿no? En la recta de carga aquí, ligeramente, en este caso, diremos menor a la mitad, ya menor a la mitad. Entonces, ubicando eso, vamos a tener siempre una pérdida así, en la parte de abajo. Entonces, todo se representa, ¿no? Como estamos viendo, ¿ya? Y con colectores aquí no se nota mucho, pero también tiene que haber una pérdida con los negativos. No, en este caso con los positivos. Entonces aquí está bien, no se nota mucho, esto es lo que se pierde con los positivos. Y con las cocientes los negativos, ¿no? Y en este caso, a ver dónde está. La cociente de colector en valor máximo debe ser mayor a ICQ para que exista estas pérdidas. ¿Ya? En esta parte donde existe, en esta parte de arriba no existe pérdida por esas características. O sea, por lo que estamos ubicando este punto de trabajo ligeramente menor por debajo del punto medio. Aquí no se nota, ¿no? Entonces, con eso se logra esto. Los negativos nomás se pierden, pero de arriba no se va a perder. Eso también se debe estimar estrictamente, ¿no? Y en el clase B, el punto de trabajo se trae aquí en la recta de carga hasta abajo. Entonces, miren, aquí estas partes se van a ir reproduciendo, pero estas partes negativas, me recuerdo, ya se van a perder, ¿no? Y lo mismo con la tensión circulatoria emisor, solamente existen partes negativas. Entonces, se llama amplificador clase B. Normalmente se trabaja con dos transistores, le hacen complemento, push-pull. Vamos a ver eso, ¿ya? Amplificador de potencia clase C. Bueno, aquí el punto de trabajo se lleva por debajo de este eje de referencia. Entonces ahí existe diremos, una buena pérdida de las ondas negativas y también de una parte positiva, desde esta parte. Entonces, una pequeña parte nomás de la onda positiva está pasando. Lo mismo con la tensión colector-emisor. Y con la cociente, la cociente de colector es cero. No existe cociente de reposo aquí. Lo mismo en este otro, tampoco existe cociente de reposo. Y CQ es cero. Y la cociente circula solamente por medio periodo, ¿no? Por medio periodo, como estamos viendo, una especie de rectificación de media onda. Y en este caso, la cociente circula por menos de medio periodo, como estamos viendo, por menos de medio periodo. No existe cociente de reposo, ¿no? Eso es. El D no está aquí, pero el D trabaja con estas ondas, sí, recortadas, troceadas, se llama. Y se compone en la etapa de salida con un filtro. Después, los amplificadores de potencia clase A se pueden clasificar también así. Puede haber otra clasificación, ¿no? Pero es la clasificación que tenemos. Amplificadores con clase A atravesada por cociente de reposo, amplificadores clase A con carga no atravesada por cociente de reposo, y CQ0, entonces va a ir a un nivel B o C o AB. Y también amplificadores con carga no atravesada por la cociente de reposo, con trafos. Esto es con bobino, con choque, cancelamos, ¿no? Bobinos. Esto es con trafo. Entonces aquí no existe cociente de reposo en los dos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo eso. Primero, un amplificador clase A o tipo B, también se la conoce así, en el cual existe cociente de colector, cociente de reposo, por la carga. Nos estamos refiriendo a la carga, ¿ya? Este circuito.
Ya, aquí esto, ¿no? Esto puede ser la representación de la impedancia interna de un parlante. ¿Correcto? Entonces es la cara. Ya, ya, pero con esto vamos a continuar la siguiente clase. Por el momento quedaremos aquí. Bueno, el examen hemos suspendido para el siguiente jueves, ¿no es cierto? Era prácticamente imposible, ¿no? Trasladarse a la facultad, estaba todo bloqueado, me parece, o es que se podía asistir. ¿Alguien ha hecho la prueba? ¿Tenía clases? No, no sé. Ya les puede comentarnos, o pueden comentarnos, o nadie, o nadie ha ido por la facultad. Por aquí no está pasando ni muere. ¿Verdad? No hay novedad. Entonces, se debe suspender, supongo, las clases presenciales en la facultad, todos deben estar pasando virtual. En este caso, las virtuales se estarían salvando, por decir, ¿no es cierto? Bueno, no estamos perdiendo tiempo, por decir, ¿cierto? Sobre todo, ya. Esperemos que se arregle al día martes, por ejemplo. Yo estoy estimando que hoy día inclusive se pretenda arreglar porque estrictamente no es con relación al pasaje, ¿no? Sí, pero está en los puntos, en su petitorio, en su pliego petitorio, pero no está estrictamente. Lo que dicen que se tiene que hacer un estudio, ¿no? De las tarifas, nada más. Eso dicen. Y ¿cómo es? Otras peticiones, ¿no es cierto? Mejoramiento de calcio, no sé qué, otras cosas más hay. Y después están pidiendo que estrictamente que se vaya el encargado, que estaba tratando esto, de que no lo está tratando bien, no sé qué es el secretario, no sé qué tiene. Entonces, en esta, yo pienso que van a arreglar hoy día, estimo, porque creo que está totalmente bloqueado. He salido un rato, pero no hay mucho caminar. Tengo los extremos, creo que están bloqueados. ¿No es cierto? O alguien ha ido a pasar clase a la facultad. Nadie. Ya, entonces, el martes, en laboratorio, 8 de la mañana, esperemos que se solucione este, yo estimo, 8 de la mañana. Ya, el primer laboratorio, hemos dicho, ¿no es cierto? Tienen los componentes ya. Entonces, van con las guías imprimidas, porque bueno, ahí vamos a llenar las tablas, y por tablas les voy a ir anotando, les voy a ir controlando. Ya una especie de matriz se va a formar y va a ser la nota al final lo que les sale. Ya por orden vamos a ir anotando en las tablas. Ya 1, 2, 3, 4, así. Ya entonces van a ir preparados con los componentes. Ya saben, las resistencias, saben qué resistencia han utilizado. El BJT es BC548 y BC558. Se llevan su protobar, se llevan su multímetro, es individual. Ya, protobar, multímetro, fuente tenemos, fuente se les va a proporcionar o prestar. Si alguien tiene una fuente, digamos, que no sea grande, que sea portable, puede llevarlo, no hay ningún problema. Ya, y luego, bueno, principalmente eso, ¿no es cierto? Sí, eso es. Entonces, el martes. Y nuestras clases de pizarras y esto siguen su virtual, ¿ya? Entonces, estamos 8 o más antes para poder irnos también un poco más antes, máximo hasta las 8, hasta las 9:30 vamos a estar, para que alcancen, para que lleguen a su virtual de las 10:30, los que tienen, ¿ya? Y el otro jueves, nuestro examen. Ya es, creo que es 2:30 o 2, no sé. 2, digamos, para también salir un poco más antes, puedan llegar a sus clases virtuales, pero como que no quieren otros también. Pero vamos, hay tiempo todavía para eso. Caso contrario, 2:30 nomás. Examen. Tal vez algo que aclarar o alguna consulta. Nada. Listo, entonces quedaremos aquí. Nos encontramos el martes, en la mañana y en la tarde. ¿Listo? Hasta el día martes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.